El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y también ex congresista, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Cheput, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alberto, es un placer conversar contigo. Vamos a tener bastante tiempo para conversar y puntualizar unos temas que se dan en el día a día, en el quehacer nacional, y cada vez vemos con mayor sorpresas. Quisiera empezar yo tenía un esquema de entrevista, pero quiero recurrir a la experiencia que usted tiene, porque usted ha sido ministro de Trabajo y Promoción Social. Hoy día, en el diario Gestión, en primera plana, señala: gobierno ahora busca empoderar sindicatos y flexibilizar huelgas. Ministerio de Trabajo propone que personal de confianza pueda formar su propio gremio sindical. Personal de confianza. Después señala: huelgas serán legales sin la necesidad de acreditar negociación colectiva y sin luz verde expresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Otro acápite señala, dice: trabajadores serán libres de afiliarse a federaciones y hasta practicantes podrían sindicalizarse. Y la otra noticia dice: las distribuidoras eléctricas del Estado se oponen a los cambios en la ley de tercerización laboral. Vamos a la parte legal, laboral, que tiene que ver en nuestro país. ¿Qué reflexión le merece este anuncio que hace Gestión de lo que pretendería hacer el gobierno en materia laboral? Bueno, Alberto, me parece excelente que toques un tema que lamentablemente pasa desapercibido en el país. En primer lugar, una cosa es fortalecer la representación de los trabajadores, es decir, la sindicalización, y esta empoderarlos a grado sumo, que se colocan por encima del propio directorio. Lo que se está haciendo en estos momentos es una especie de dictadura sindical. Desde el momento que van a poder ir a una huelga, es decir, pasar al extremo, sin necesidad de que se acredite que se han agotado los recursos de diálogo al interior de la empresa, pues es simplemente condenar al caos a todas las empresas, sin excepción. Ya estamos hablando de una dictadura sindical que se va a instalar en todas las empresas. Por otro lado, cuando vemos que personal que por sus propias características es eventual, por ejemplo los practicantes se pueden sindicalizar, o que obedecen al funcionario de turno, como es el personal de confianza, que también se pueden sindicalizar, se va contra la esencia misma del sindicalismo, que es la que tiene que ver con los trabajadores con mayor presencia mística y cercanía al core, al corazón del negocio de la empresa, y que por tanto, por esa dedicación, podríamos decir exclusiva y permanente, merecen el derecho a sindicalizarse. En el otro caso, los trabajadores eventuales que obedecen al funcionario que los llevó, que los instaló por esa razón de confianza, al instalarse también se convierten en permanentes. Al instalarse significa que el que llegue después del funcionario que los trajo no va a poder llevar a sus funcionarios de confianza si es que estos ya ocuparon una determinada posición. Es decir, estamos a puertas de un caos sindical total. Y lamentablemente esto no es materia de una discusión pública de fondo, pues es un atentado. Y la última parte de tu pregunta, la tercerización, yo creo que se le ha hecho un tremendo daño a muchas empresas. Y no solamente en el ámbito de la tercerización de actividades de menor nivel en la escala de funciones de una empresa, sino en todo sentido.
La tercerización tiene por objeto convertir costos fijos en costos variables. Y en segundo lugar, incorporar especialización a la empresa en aquellos procesos en los cuales no son la razón de ser de tu negocio. Por ejemplo, en un restaurante, lo que te interesa como razón de ser del negocio es la preparación de la comida, los cocineros, el chef, la atención al público y la compra de los alimentos, ¿no? Que tienen que ser buenos para que puedan ser adecuadamente preparados. No interesa tanto quién es el contador, quién es el que hace la seguridad, eso no le interesa al cliente, quién es el contador, el ingeniero de sistemas del restaurante. Entonces eso tú lo puedes tercerizar. Acá para el gobierno todo el mundo tiene que estar en planilla, todo el mundo tiene que ser parte de la empresa. Con eso se le está condenando simplemente a que se convierta en informal. Pues los costos variables que tenía se convierten en costos fijos y le quita competitividad. Y yo mismo he conversado con una señora que trabaja en el sector limpieza en un municipio del Callao, que se me han acercado para pedirme por favor que se derogue ese dispositivo, pues el alcalde les ha dicho que ya no las va a contratar, porque tendrían que pasar a plan, que va a prescindir de los servicios de tercerización, porque si continúa a partir del 13, 14 de julio, pues simplemente tendría que incorporarlas a planilla, por lo tanto ya no les va a dar empleo. Eso es lo que está generando esta ley: mayor desorden, mayor informalidad y una pérdida total de competitividad. Ahora, conociendo de dónde proviene el señor Pedro Castillo, de dónde proviene la bancada magisterial, de dónde proviene el ministro de Educación, acá me da la impresión de lo que se trata es crear clientelaje laboral, sindical, que no tiene este gobierno, y que su desesperación obligó que una de las primeras medidas que diera el ministro de Trabajo cuando asumió la presidencia el 28 de julio, el señor Pedro Castillo, fue dividir al SUTE, pretender dividir al SUTE, creando una federación que en el fondo no representa al magisterio, y que al final de cuentas el maestro consciente, luchador, prácticamente no cae en el juego de un divisionismo de su gremio, por más que sea un maestro el que esté al poder, porque acá de lo que se pretende en la práctica es golpear a la CITE, a la Central Intersectorial de Trabajadores Estatales, y hacer sindicato con la gente de confianza. Y eso es cierto lo que usted dice. Si estos son de gente de confianza, están sindicalizados, obtienen ciertos derechos laborales que el otro ministro o el otro funcionario que entre no lo va a poder cambiar, ¿no? O inclusive hasta el próximo gobierno, ¿no? Sí, y esto va de la mano de otra medida, que durante este gobierno se ha incrementado el gasto corriente, es decir, han sido contratados miles de trabajadores en todas las dependencias estatales. Gente, ya no vamos a hablar si es inepta o competente, sino que simplemente se ha incrementado terriblemente. Bueno, la idea de este dispositivo es sindicalizarlos. Y como tú muy bien has dicho, Alberto, lo que están buscando es tener una estructura sindical, una masa laboral, una masa dependiente, una fuerza política que les permita que se les defienda en el supuesto tengan algún tipo de problema en el gobierno. Porque esta gente, al igual que lo que pasó en 1989, 1990, con el gobierno de Alan García, va a hacer lo imposible para que se cambie de gobierno. Cuando Luis Alba Castro, en el año 1990, casi pasa a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa en lugar de Fujimori, no olvidemos que quedó en tercer lugar a poquísimos puntos de Alberto Fujimori, la gente se sorprendía y decía cómo el desastre del gobierno aprista permite, a pesar de ese desastre, que este señor tenga 18-19% de votación. ¿Por qué era? Por la gran cantidad de empleados públicos que había en el gobierno, en el primer gobierno de Alan García. Y a esos empleados públicos se les metió el miedo de que el gobierno de Vargas Llosa los iba a despedir. Entonces, ante ese temor, votaron en masa por Alba Castro. Y eso
hizo que el APRA tuviera un papel decoroso. Ahora imaginemos una situación como la actual, en la cual miles de trabajadores públicos defienden ya a este gobierno incompetente en las redes sociales, en el debate en las plazas. Agreguémosle que van a ser sindicalizados, se les va a ofrecer permanencia en sus puestos de trabajo, y dicho sea de paso, las remuneraciones hoy día de un trabajador de confianza están entre 10.000 y 25.000 soles, o sea, están ganando lo que nunca han ganado en su vida, y a eso agreguemos los programas sociales para estos pobres, para los pobres que han devenido de la pandemia, ¿no? Como consecuencia de la crisis económica. Entonces, el gobierno va a tener definitivamente una fuerza popular que les va a permitir a ellos defenderse ante cualquier embate político. Esa es la razón de fondo de estos dispositivos. Y yo creo que hay inteligencia extranjera. Porque esto mismo se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en Nicaragua. Generar ejércitos burocráticos que defiendan al gobierno de este tipo de cosas. Estaríamos hablando de un sindicalismo dorado. Por supuesto, o sea, estamos hablando de un sindicalismo... Porque no es el sindicalismo clasista, el que está en la obra, el que está en la fábrica. No, estamos suplantando a otro sindicalismo. En términos porcentuales, el sindicalismo peruano no supera el 1.5%. Cuando yo fui ministro en el año 2004, hablé inclusive, y se molestó mi gran amigo Mario Guamán, cuando yo dije de que había una aristocracia sindical. ¿Por qué? Porque los dirigentes permanentemente se reelegían. Obviamente fue una declaración política, pues yo respeto a los sindicalistas de esa época que realmente tenían objetivos concretos de defensa del estatus laboral. Gorriti, Guamán, eran personas que definitivamente tenían un concepto del sindicalismo laboral completamente distinto al actual. Con ellos se podía dialogar. Hoy día, estos señores están buscando una fuerza burocrática política. En otras palabras, políticos remunerados, activistas remunerados, protegidos por un sindicalismo que lo único que va a hacer es destrozar los avances existentes en materia de gestión del Estado, ya lo estamos viviendo, y por otro lado, generar las condiciones para una debacle del aparato público nacional. Ahora, esto me hace recordar mucho la época de Velasco, que se formó la central de la Revolución Peruana, pues, ¿no? La central de trabajadores de la Revolución Peruana, y después armaron otro grupo, el MLR, ¿no? El Movimiento Laboral Revolucionario, que era prácticamente una fuerza de choque del punto de vista laboral, ¿no? Y que luego se convirtió en partido con el PSR de Leonidas Figueroa. Figueroa, claro. Socialista de la Revolución, con Leonidas Figueroa. O sea, fue la antesala de convertirse en partido. Ahora, definitivamente que esto atañe también, se habla de los practicantes. El practicante que se sindicalice, bueno, con eso ya se estaría perdiendo la esencia del sindicato, ¿no? El sindicato, claro, es el instrumento de defensa laboral de los derechos del trabajador. No tiene otro, según José Carlos Mariátegui, no tiene otra explicación, ¿no? Así es. Mira, bueno, José Carlos Mariátegui había ido a asuntos mucho más profundos, ¿no? Claro. Él, llamando patronal, lo que él buscaba era que se llegara a un consenso máximo, lo cual era imposible porque su pensamiento era más bien comunista. Luego el sindicalismo ha progresado y ha sabido ser flexible, ¿no? En el sentido de que pueden defender algún tipo de posición, pero esa posición quita productividad, al quitarles productividad quita renta, y al quitarles renta los deja sin trabajo, ¿no? Entonces, saben los sindicalistas modernos que hay formas de defender sus derechos hasta cierto límite. Pues a partir de allí, las externalidades se empiezan a convertir en negativas y les puede afectar quitándoles el empleo. Pero estos señores, como son trabajadores públicos, no les importa, pues, o sea, porque ahí está la caja sin fondo del erario público, de la cual pueden usufructar alegremente, condenando a grandes problemas al país. Y yo me pregunto, ¿dónde está el ministro de Economía? ¿El ministro de Economía prefiere ganar sus 30.000 soles y ser aval de este tipo de cosas? ¿No? ¿Dónde están los ministros? ¿No? Ahí tú te das cuenta
de la pequeñez del gabinete, ¿no? Donde no Así existe es. ningún diálogo, Ahora, sino simplemente permanecer en su cargo sin confrontar ese tipo de ideas dañinas para el país. ¿cómo entender el tema de la derrama magisterial? Una institución privada con propios recursos de los propios maestros, donde el Estado y los gobiernos de turno no han invertido ni un sol, y sin embargo, este gobierno que conoce cómo se maneja la derrama, que estuvo en la agenda de lucha del 2017 encabezada por Pedro Castillo en la huelga sindical que hubo, magisterial que hubo en esa época, y que uno de los puntos de la agenda de su pliego de reclamos, de su lucha, estaba la derrama magisterial. Y le hago le pido esta opinión porque inmediatamente la CONFIEP ha sacado un pronunciamiento muy claro en relación a lo que es la empresa privada acá en el Perú, y donde demanda respeto y no intromisiones, ¿no? a la empresa privada. ¿Podría entenderse como un tubo de ensayo este tema de la derrama para lo que puedan anunciar el próximo 28 de julio? Yo creo que sí, porque la derrama magisterial efectivamente es una organización de carácter jurídicamente privado, así lo ha señalado su propio presidente, y tiene sustento jurídico y legal, y lo que están haciendo es ir en contra de los propios estatutos a partir de una entidad que no tiene nada que ver con ella, como es el Ministerio de Educación. No debemos olvidar que esto tampoco es producto del azar, es premeditado. Como tú bien has señalado, el presidente conoce el tema, pues el presidente es maestro, entre comillas. Es una persona que sabe perfectamente que la derrama magisterial tiene 3.000 millones de soles. Y sabe también perfectamente que al estar en manos de un partido político, porque también hay que señalarlo, un partido político como Patria Roja ha tenido el control administrativo de la derrama durante años, pero lo ha manejado eficientemente, también hay que señalarlo, ¿no? Ahí se olvidaron de ser comunistas. Y sí lo han manejado eficientemente. Yo he tenido la oportunidad de dar en varias oportunidades conferencias en su excelente auditorio de la derrama, y sé de la capacidad ejecutiva de sus dirigentes. ¿Por qué? Porque ellos han sabido convocar a gerentes, han sabido entender que el manejo de sus fondos no puede estar en manos de personas que no son especialistas, como son los maestros. Entonces han hecho una buena figura de gobierno corporativo y han contratado a gerentes capaces que manejan adecuadamente los 3.000 millones de soles. Pero si cambia la composición del directorio y cambia favoreciendo a estos nuevos sindicatos como el FENATE, que se creó, como tú bien has recordado, en las 72 primeras horas de la gestión del ministro Maraví, pues simplemente vamos a tener una serie de problemas, pero ya han anunciado ellos que van a hacer todas las disposiciones del caso para evitar de que esto sea tomado y que se lleven a cabo las elecciones. Los maestros se van a imponer en ese sentido, lo cual va a generar un nuevo tema de conflicto. Y lo señalado por algunos especialistas, que todos los miembros de la derrama, que son aproximadamente 280.000 profesores, se conviertan en microaccionistas con sus fondos y se forme un banco, yo sí creo que sería la mejor garantía de mantener sus fondos libres de las garras de quien ha demostrado o se está demostrando el líder de una organización criminal. No se puede permitir que esos 1.000 millones de dólares caigan en manos de estos individuos, pues definitivamente los van a evaporar. Ahora, ¿qué reflexión te merece el comunicado de la CONFIEP? ¿Qué está advirtiendo la CONFIEP? Bueno, la CONFIEP se está anticipando, indiscutiblemente. Es una forma de señalar de que existe un peligro en el horizonte y están planteando la alternativa del caso, pero yo me pregunto, ¿qué hace la CONFIEP en términos de su avisaje, de su poderoso avisaje? ¿Acaso no fue responsable la CONFIEP de acicatear el mundo político contra Pedro Pablo Kuczynski y contra Manuel Merino? ¿Acaso la CONFIEP no sigue patrocinando programas donde solamente vemos a caviares que tienen una sola línea favorable a Vizcarra o a esta gente que defendió a Castillo? ¿Acaso no se mantienen los mismos periodistas que dijeron no vote por esta persona, vota por la otra?
Entonces, ahora ellos están sufriendo la consecuencia de su inmadurez, ahora están viendo la consecuencia de sus actos, ahora están viendo ellos que no es cuestión de votar con odio, sino con la cabeza, y ellos están viendo el peligro en el horizonte, en el sentido de que pueden ser intervenidos, nacionalizados, expropiados, ¿no? Sin ningún tipo de consideración. Y sobre todo el principal mensaje, Alberto, ¿sabes cuál es? Que saben que no hay respaldo político, que saben que el Congreso no sirve para nada, que saben que no hay peso político en el Parlamento. Son parlamentarios que no son conscientes de su poder. Yo no he visto nunca, en todos mis años de vida política, que son ya más de 25 años, no, jamás he visto un Congreso tan claudicante, en el cual un parlamentario diga, por favor, renuncie, señor Premier, ¿no? En lugar de censurarlo, de tejer las alianzas para censurarlo y evitar que siga generando discordia en el país o el desorden que estamos viviendo. Exhortan a que renuncie. Hoy día, la fiscal ha dado una muestra, la fiscal Patricia Benavides, de lo que significa una fiscalía autónoma en relación a un Congreso incompetente. Hace 2 meses o 3, la Comisión de Defensa del Congreso, presidida por el congresista, el general Williams, dijo, no hay nada en el tema de los ascensos. Y yo me caí de espaldas. ¿Cómo que no hay nada? Sale el general Vizcarra y dice que pagó $20,000, salen una serie de generales a decir que los obligaron a pagar para poder ascender y luego los estafaron y no hay nada. Bueno, ese es el Congreso que tenemos, incompetente. Un Congreso que prefiere pasar por agua tibia para poder seguir atornillados en su curul. ¿Y qué responde hoy día la Patricia Benavides? Sí, hay razón para investigar el delito y el propio presidente va a ser investigado. Eso demuestra la incompetencia de las comisiones de fiscalización. Hace 7 meses, Alberto, yo dije, son tantos los delitos que se están cometiendo que se tiene que formar una mega comisión. Tú recordarás que hubo una especie de escandalete, desde mi punto de vista motivado por el temor de los parlamentarios de no salir al frente. A mí se me invitó a un hotel miraflorino para dar mi punto de vista sobre la situación política. Me invitó una ONG y ahí estaban todos los parlamentarios, ¿no? Yo fui, me encontré ahí con Jorge del Castillo, Lourdes Flores, Ditocho, grandes amigos míos, todos ellos, y dijimos lo que pensábamos. Y luego sale el fin de semana, en el semanario de César Gillibrand, todos conocemos lo ácido que es el querido César, y dijo, escándalo, se han reunido escondidas. Yo me reí, escondidas, a mí me han invitado por email, con invitación y todo, y los congresistas se pusieron contra la cuerda, ¿no? Uy, nos encontraron. Por favor, si ahí no hay nada de malo. Bueno, en esa reunión, yo dije, es necesario formar una mega comisión. ¿Para qué? Para que en un solo estamento, en una sola comisión, se pueda tener a todos los especialistas, ¿no? A la gente con experiencia, de esa manera se pueda uno enfrentar a la gran cantidad de eventos corruptos que están surgiendo. ¿Y cuál fue la respuesta de un parlamentario que me reservo el nombre por caridad, ¿no? Porque ha estado en la cresta de la ola en estos días, literalmente? No, que puede significar mucho gasto, o no, que de repente estamos haciendo algo indebido, porque siempre ha habido mega comisión, pero para investigar al gobierno anterior. Y yo le respondí, oiga, por favor, acá lo que se tiene que hacer es una mega comisión y no hay nada de que al gobierno anterior. Uno puede hacer una mega comisión para investigar el presente. Claro. No hay ningún problema. Y la fiscalía da el ejemplo. Esta señora Patricia Benavides convoca a un equipo especializado, ad hoc, especial, para investigar todos los delitos de corrupción. Ahora, sobre este caso, tiene que ver con los ascensos, ¿no? Este tema. Ascensos, pero mira, pero ahí inclusive se ha negociado los ascensos en el mismo Palacio de Gobierno. Eso, con Bruno Pacheco. Claro, o sea, está señalado. No es que es inventado. Yo creo que a la fiscal Patricia Benavides le faltó algo, que es investigar a Zoraida Ábalos, porque ella fue la que decidió que no se podía investigar eso. Y por lo tanto hizo que ganara tiempo Bruno Pacheco y compañía. Con la experiencia de tus 25 años en la actividad política, yo un poco más años en la actividad periodística profesional, faltando 15 días, siempre el mes de julio siempre se ha especulado de
cuáles serán los rumbos que tomen los mensajes presidenciales, ¿no? Desde la época de Velasco, la época de Morales Bermúdez, pasando por Belaúnde, Alan García, etcétera, etcétera. Y en el escenario político se especulaba. El presidente va a decir esto, va a señalar esto, más o menos por acá se va, etcétera. Ahora estamos a 15 días del mensaje presidencial, el 28 de julio. ¿Y qué olfatea Juan Cheput de lo que podría pasar en el mensaje del 28 de julio? No, primero, Alberto, yo tengo ahí una cordial discrepancia contigo. A ver. Mira, hasta el primer gobierno de Alan García, hasta 1990, se había convertido en una especie de pánico el 28 de julio, ¿no? La gente esperaba con temor el 28 de julio. A partir de 1990, 1992, ya pongamos 1995, luego del cierre del Congreso y que volvemos técnicamente a tener instituciones democráticas como el Congreso, los mensajes de 28 de julio se convirtieron en aburridos, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque nos convertimos en un país predecible, en el cual los presidentes, todos sin excepción, del 95 a la fecha, Fujimori, Paniagua, Toledo, Alan García, Ollantumala, Kuczynski, el individuo que responde al apelativo de lagarto, ¿no? Y bueno, y ahora Castillo va a ser su primer, y Sagasti, tuvieron mensajes literalmente normales. La excepción fue lo de Martín Vizcarra cuando convocó al referéndum en el año 2019, con el cual se bajó la bicameralidad que ahora padecemos y se consagró el principio de no reelección que también padecemos, ¿no? Uh-huh. Con excepción de ese mensaje, en esos 24 años, todos han sido aburridos, lo cual, como te digo, era bueno. ¿Por qué? Porque significaba que no había sorpresas y éramos un país predecible. Pero ahora de nuevo estamos en esta situación de nerviosismo, porque el propio presidente ha dicho, por si acaso se vienen sorpresas, ¿no? Como que si estuviera jugando a la política. Cuando eso genera incertidumbre, paraliza la inversión y obviamente pone las expectativas en máxima alerta. Entonces, creo que hemos retrocedido a las épocas en que los mensajes de 28 de julio se convertían en proveedoras de políticas públicas negativas para el país. Bueno, pero ahí están los resultados, pues, de esa incertidumbre en los mensajes, en el quehacer político, y mira cómo están terminando muchos de los presidentes que tú has mencionado, ¿no? En una situación de corrupción terrible, y que no escapa este gobierno también de ir por ese camino, ¿no? Pero eso nos lleva a otro tema, mira, y eso yo le decía a mis amigos del fujimorismo, yo tengo amigos en todas las fuerzas políticas, les decía, ¿qué mayor demostración que tiene que haber correcciones a la Constitución que el hecho que todos nuestros expresidentes de este siglo, todos, con excepción de Valentín Paniagua, estén inmersos en procesos de investigación y que hayan cometido delitos? Esa sola señal ya demuestra que el formato político es un desastre. No hay ni uno que se salve, ni uno, con excepción de Valentín Paniagua, claro. Vuelvo a repetir. Todos los demás han estado inmersos en investigaciones, todos, hasta Sagasti ahorita. Entonces, si eso no es una señal para decirnos que el formato político está equivocado, está errado, bueno, ¿qué otra señal queremos? Y a eso agreguemos lo que está pasando con el Congreso ahora, ¿no? Donde uno les hace, ¿no? Y ya no lo hacemos por si acaso, ya no se preocupe, ¿no? ¿Estamos Entonces, hablando de formato político o de modelo político que ya caducó como consecuencia de una política económica que nos ha enrostrado prácticamente el COVID? ¿En qué situación nos encontramos justamente en el bicentenario de nuestra independencia, no? Bueno, yo hablo de formato porque estoy hablando de la Constitución y como tú sabes el formato es el lineamiento general que luego se tiene que desarrollar. Si la Constitución dice no a la reelección, las leyes que se desprenden de eso tienen que decir no a la reelección. Si en la Constitución dice el mandato presidencial es de 5 años y no de 4 o de 6, las leyes que se desprendan tienen que surgir de eso. Si en la Constitución dice se necesita el voto de confianza para el presidente del Consejo, igualito todo se desprende. Entonces son lineamientos. Por eso hablo de formato
y las leyes que lo Pero a lo que voy es desde la última cierre del Congreso, digamos, del 2016, después de las vacancias de los presidentes que se han venido suscitando, de Kuczynski, Vizcarra, Merino, etcétera, ahí deja un vacío profundo de lo que pueda pasar este 28 de julio, de lo que pueda pasar más adelante, tanto a nivel del accionar del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? O sea, un poco que la Constitución del Estado pasa a un segundo plano, porque no se respeta, ¿no? Claro, pero mira, ahí hay circunstancias difíciles, ¿no? Mira, Boris Johnson acaba de dimitir en Gran Bretaña por exigencia de un grupo de parlamentarios y sobre todo porque renunciaron 5 ministros importantes y cerca de 200 funcionarios, ¿no? Entonces ya se estaba quedando sin gobierno Gran Bretaña, tuvo que dimitir. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar, dimitir, también hubo presión de sus ministros que no soportaron la tormenta política. Yo creo que fue un error, yo no creo que se hubieran obtenido los votos para la vacancia, pero en fin, no faltaron ahí los ministros que decían por favor renuncia, ¿no? Estuvieron ahí los ministros y también hubo parlamentarios, tuvo que dimitir. En el caso de Vizcarra sí obtuvo 115 votos que lo sacaron del cargo, ahí sí fue una vacancia pura y concreta, la segunda vacancia en la historia del Perú. Y en el caso de Merino, la cobardía de un parlamento que empezó uno tras otro, las bancadas, a pedir la renuncia de Merino y le quitaron el apoyo que necesitaba, y al ser un gobierno que surge del Congreso, obviamente si el Congreso le quita el apoyo se tienen que ir. Claro. En el caso actual yo veo una situación distinta. Hay un Congreso tomado por el Ejecutivo. Negociado, más que nada, negociado. Claro, similar a la figura del 2000. Mira, lo primero que hizo Alberto Fujimori fue comprar una mayoría y ahí están los videoaudios, los videos de Fujimori, ¿no? Y lo primero que ha hecho este individuo, y se sabe, solo que son sinvergüenzas, es que hay niños de Acción Popular y hay topos de Podemos, de Somos Perú y de APP, ¿no? O sea, hay un grupete y del no agrupados. Y hay bancadas hechizas que ante la opinión pública dice, hemos roto, nos hemos separado, estamos distanciados, pero siempre votan con el gobierno, ¿no? El Partido Magisterial, claro, el Partido Democrático, la gente Bermejo, etcétera, etcétera. Entonces, es un Congreso tomado, es un Congreso que está a las órdenes de Castillo, es un Congreso que jamás lo va a vacar, es un Congreso que tiene que irse como parte de la gran solución política que necesita el país. Al final, todos deben irse. Por supuesto, sin ninguna duda. Y no como consecuencia de que la Constitución lo diga, sino porque un futuro presidente no va a tener viabilidad con este Parlamento. ¿Tú te imaginas a un futuro presidente, quien sea, con los niños, los topos y Perico de los Palotes? No es viable. Hablar, pues, no camina, o sea, tiene que haber un nuevo Parlamento, ¿no? Bien. Muchas gracias por la participación del ingeniero Juan Chepú. Hemos tenido la oportunidad de conversar prolongadamente sobre varios temas y estaremos pues a 15 días a la expectativa de lo que se pueda presentar, ¿no? Claro, ahí volveremos a comentar de claro que sí, si hemos acertado o no. Bien, gracias, ingeniero Juan Chepú. Un gran abrazo. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.